Mi esposa volvió a acostarse con su ex a las 2 semanas de casarnos. Y esto pasó. Creí tenerlo todo, a los 34 años, ingeniero civil, con proyectos en marcha, un departamento que por fin me pertenecía, y una boda que parecía salida de una revista en flores, fotografías, la familia, la promesa de una vida en pareja, que habíamos planeado, con esmero. Natalia y yo nos conocimos como en esas historias que uno repite en reuniones, en un bar, una conversación larga, una propuesta de viaje improvisada a Bacalar, que terminó con un anillo y una mirada que juraba honestidad. Yo era el tipo que guardaba los recibos, que planificaba las vacaciones, y que, en broma, decía que el amor era una logística más. Me equivoqué. Al principio, todo fluía. La convivencia en el departamento de San Pedro tenía la rutina amable de la pareja que trabaja y se ve al final del día, en cafés. La serie que empezábamos los martes, los fines de semana de limpieza compartida. Ella era cariñosa, de repente dulce, en detalles que uno celebra, en una nota en la mesa, la comida lista cuando llegaba tarde. Mi madre, siempre pendiente, soltó una advertencia, en una visita en cuida, lo que dejas pasar, me dijo. Una frase que entonces tomé como una guía más, que como alarma a la llamé exagerada. Yo, enamorado, le contesté con una sonrisa. Ahora sé que las advertencias no siempre se gritan. A veces son susurros que ignoramos. No voy a justificar mi ceguera, lo voy a admitir. Fui confiado, hasta el punto de ingenuidad. En la rutina, pasaron cosas pequeñas, que podían haber sido señales, llegadas tardías, con excusas vagas, mensajes que bajaban su tono cuando yo entraba a la habitación. Una risa que se apagaba con el timbre del teléfono. Estás paranoico. Amor, me dijo una noche, sin verme directo a los ojos. Me quedé con esa frase como escudo y continué. ¿Quién quiere sospechar cuando todo afuera parece perfecto? Todo explotó 2 semanas después de la boda. En un martes que parecía uno más, había tenido una falla en una obra. El ingeniero sabe que cuando un muro no cuadra, hay que volver antes. Regresé al departamento más temprano de lo planeado, pensando en revisar unos planos y acostarme pronto. Entré y sentí algo raro. En una mochila que no era suya en el sofá, la laptop abierta en la mesa, con una sesión iniciada, y la cena que esperaba en la estufa, como si alguien la hubiera dejado a toda prisa. El estómago se me cerró, sin que nada todavía hubiese sucedido. No busqué pruebas, con intención de trampa. Tenía un pequeño localizador del coche. Un dispositivo, que en su momento, compré para cuidar la camioneta de la familia, por razones obvias, que ella alguna vez usó para rastrear un viaje por carretera con amigas. No voy a convertir esto en una lección de vigilancia. Lo cuento como parte de lo que hice y cómo me encontré con la verdad. Pulsé el dispositivo. La dirección apareció en la pantalla. Había un hotel cercano. No supe por qué lo hice. Quizás fue la mezcla de intuición y ese silencio hueco que te empuja a mirar donde duele. Estacioné a la distancia, el motor apagado, el mundo amortiguado por los vidrios. Esperé sin respirar. Después de unos minutos, la puerta del hotel se abrió. Ella salió con la calma de quien no lleva culpa en la espalda, y él estaba con ella. No diré nombres para humillar. Diré lo que vi a Natalia y Sebastián, tomados de la mano, con esa familiaridad de quien retoma un capítulo viejo, como si nada. No hubo escenas acaloradas, no hubo gritos, hubo la traición en una imagen tan clara que supe que no había marcha atrás. Esa imagen se quedó clavada. En 2 sombras que caminaban hacia un coche, y yo inmóvil en el mío, sintiendo que algo en mí se quebraba en silencio. Volví a casa sin confrontarla. Es la primera decisión que muchos no entienden. En el momento, puedes querer sacar todas las heridas a la vista, gritar, romper cosas. Yo opté por contenerme. Me senté, porque no sabía qué hacer de pie, y dejé que la cabeza hiciera su inventario. Luego, vino la comprobación fría en su teléfono, encendido en la mesa, la pantalla con mensajes. No por voyeurismo,
sino por necesidad. Abrí las conversaciones y encontré fechas, horas, mensajes que no dejaban lugar a palabras conciliadoras. Había encuentros repetidos y una referencia que se repetía en varias fotos. Habitación 407. No había necesidad de más explicaciones. Imprimí fotografías. No fue por demostrarle a nadie. Fue para no depender de una memoria que ya no merecía confianza. Puse esas hojas sobre la mesa de la sala, formando un mapa de lo que había sido entre ellos en entradas al hotel, capturas de pantalla, mensajes con frases que solo un tercero podría entender. Elijo no reproducirlas aquí. Lo que importa es lo que representaban. La confirmación. Palpaba que el engaño no era un error aislado, sino un patrón que se había repetido en esa habitación marcada con un número que ahora escucho como una mala canción. 407. Cuando la confronté, no fue una escena descontrolada. Coloqué las fotos una a una sobre la mesa y le pregunté, con la voz lo más neutra que pude sostener: ¿qué significa esto? No hubo líneas justificadas que me convencieran. Intentó explicar, tartamudeó, puso palabras que sonaban a mecánica de defensa. No fue así. Yo estaba confundida. Y luego, la frase que duele más, porque es la más fría, promesas que no estuvieron acompañadas por hecho. No la saqué de la casa. Esa decisión no fue compasiva ni cobarde, fue estratégica. Quería mantener la calma, para no actuar desde la furia, para sostener mi dignidad. Había algo en no ceder a la violencia del momento que probaba mis límites. No quería que todo terminara en gritos. Tomé medidas prácticas sin convertirlas en espectáculo. Cambié contraseñas que compartíamos. Retiré documentos personales que estaban a nombre mío. Empaqué sus pertenencias más evidentes en silencio y le pedí que se quedara en una habitación mientras hablábamos. Llamé a un abogado que conozco de asuntos de trabajo, no para iniciar una cacería pública, sino para saber cuáles eran mis opciones y cómo proteger mis intereses. No voy a dar un manual legal, porque no soy abogado, y porque esto no trata de litigar en público. Lo que sí pasó fue que comencé a poner límites claros y a dejar constancia de una decisión que ya no era emocional, sino racional. La primera reacción de Natalia fue un torbellino de súplicas. Días después, vinieron mensajes, flores, promesas. Hubo un viaje que intentó, con la excusa de arreglar las cosas. Cancún se convirtió en un escenario donde el sol trató de blanquear lo que no podía. Fue irónico ver cómo la playa y las promesas se mezclaban, como si un entorno romántico pudiera reparar algo roto. Sebastián no estuvo visible, apareció y desapareció en la narración de ella, como un fantasma, al que ella seguía reclamando afecto. Yo observaba, sin urgente necesidad de venganza. Me pesaba la sensación de pena no por ella, sino por la persona que yo ya no reconocía, por la relación que había dejado de ser correspondida. Hubo momentos en los que la gente alrededor intentó aconsejar con contundencia, amigos que me ofrecían soluciones categóricas, mujeres que me dijeron que me liberara de inmediato, hombres que me miraron con sorpresa y me ofrecieron sus teorías. Mi madre, con esa mezcla de ternura y rigor, me dijo lo que siempre dice: que seas feliz no significa que te quedes donde te lastiman. Esa frase me acompañó en las noches largas. Preferí no convertir el proceso en un espectáculo. Los detalles íntimos que alimentan el morbo no me interesaban. Lo que quería era justicia simbólica, no humillación pública. Con el tiempo, y después de semanas de idas y venidas, tomé la decisión que cerraría ese capítulo de forma definitiva. No era ni un acto de venganza, ni de generosidad. Era una medida que buscaba cerrar el contrato que habíamos sellado con promesas mutuas. Fui al notario acompañado por mi abogado. Preparé un sobre que contenía lo necesario en papeles que solicitaban la anulación del matrimonio, documentos que eran la constatación de una voluntad unilateral de no seguir con esa vida compartida. No es pócima, ni truco. Es un acto legal que yo elegí como símbolo de que no iba a sostener una pareja basada en mentiras. El aeropuerto
Fue el escenario elegido, porque sabía que era público, y porque necesitaba que ese cierre tuviera un lugar real, más que las 4 paredes en las que habíamos construido mentira. La vi allí, con maleta, con la misma mirada que a veces tenía cuando me pedía entendimiento. Puse el sobre la mesa junto a su café, y le dije con voz firme: esto es todo lo que decidí. No hay más promesas que te sostengan. No hubo gritos. Ella lloró, suplicó, intentó decir que cambiaría. La frase que pronuncié entonces aún suena en mi cabeza, y la repito. Ahora no como venganza, sino como verdad. No me casé contigo. Me casé con una versión que fabricaste para mí. Encaminé hacia la salida, sin mirar atrás. Fue una decisión que no alegra, pero que libera. Los meses que siguieron no fueron un salto instantáneo a la paz. Hubo noches largas en las que la casa parecía demasiado grande, mañanas en las que las canciones nos devolvían recuerdos, y la constante tarea de recomponer el sentido de uno mismo. Empecé terapia, porque reconocer el daño requiere esfuerzo y un acompañamiento profesional que te devuelve herramientas que no vienen por inercia. Empezar a hablar de lo que pasó, sin filtros, me dio un mapa para comprender mis límites, mis errores y mis expectativas. También me apunté al gimnasio, no por vanidad, sino por la disciplina que necesitaba. Levantarme a entrenar se convirtió en una metáfora física de levantar los pedazos que la traición había dejado. Me mudé. No fue solo un cambio de dirección, fue un acto de reconfiguración. El nuevo espacio no tenía las huellas de lo que habíamos compartido, y paradójicamente, eso fue liberador. Reí de nuevo con amigos que me cuidaron sin sermones. Reaparecieron cenas, fines de semana sin planes, y la posibilidad de acostarme sin la ansiedad que antes me despertaba. No todo se cura. Algunas heridas se vuelven cicatrices, que hablan de la historia. Pero entendí que la lealtad que uno exige también se aprende a dar y a reconocer en los demás. Hubo rumores sobre Natalia, como siempre los hay, cuando una historia se cuenta en círculos pequeños. Decían que había intentado rehacer su vida, que seguía en contacto con Sebastián, que todo aquello era parte de un patrón. No me importó. Lo que me importó fue lo que sucedía en mi habitación, en mi mente y en mi cuerpo. La reconstrucción silenciosa de un hombre que aprendió a poner límites antes de volver a confiar del todo. Aprendí a no convertir el pasado en un manual de instrucciones, ni en una revancha pública. Aprendí que reclamar respeto tiene que ver con mantener la dignidad, no con destruir a otro. Si alguien me preguntara ¿cuál es la lección más clara de todo esto?, diría que no es sobre cómo atrapar a quien te traiciona, ni sobre pichear tu dolor en redes sociales. Es sobre reconocerse digno de lealtad y no conformarse con menos. Es entender que el amor no es un certificado que se renueva sin pruebas, sino una construcción diaria que exige transparencia. También es aceptar que la dignidad no necesita espectáculo. A veces se muestra en un sobre dejado, en un aeropuerto, en una mudanza hecha sin estridencias, en una terapia que te obliga a mirar tus propias sombras. No tuvo que ver con ser más astuto que ella, ni con ganar a cualquier costo. Fue una elección de cuidado propio. Hubo días en los que pensé en volver atrás, en perdonar sin condiciones, en reconstruir a cualquier precio. Me di tiempo. No hay atajos. La reconstrucción implicó meses de trabajo interno, de conversaciones en el diván del terapeuta, de admitir que también había fallado en leer señales. Aprendí a hablar sin culpa y a escuchar sin ingenuidad. No vine a contar esto para buscar lástima, ni para convertir mi vida en ejemplo. Vine a decir que la traición duele, y que el modo en que eliges responder define el resto de tu historia. Para algunos, una ruptura será sartén y fuego. Para otros, un cierre administrativo y silencioso. Yo elegí el segundo camino, porque quería preservar mi cabeza y mi futuro. Puse límites, hice lo necesario para no ser arrastrado por la venganza, y me permití el tiempo de la recuperación. Si has pasado por algo parecido, sabrás que no hay recetas mágicas. Lo que sí hay son pasos que
aunque sencillos, cuestan reconocer la verdad aunque duela, poner límites claros, buscar apoyo profesional y amigos que te sostengan, sin añadir drama. No es una guía rígida, es lo que a mí me ayudó a salir de la sensación de vacío y a reconstruirme con dignidad. Si esta historia resonó contigo, compártela o deja un comentario contando tu experiencia. No porque busque consuelo en los likes, sino porque las historias sirven cuando nos recuerdan que no estamos solos y que es posible levantarse. Si algo aprendí, es que el respeto no se mendiga y que la lealtad es un valor que hay que exigir con firmeza. Yo cerré esa puerta con un sobre y abrí otra con terapia, amigos y rutina. No prometo que fue fácil, pero sí aseguro que fue necesario.